mucho más estrecho a la hora de utilizar el SSA, que es lo de en el análisis del ciclo de vida del costo, y para hacer un análisis que sea satisfactorio, ¿no? Pero si también tienen una visión mucho más amplia, tal vez pueden ustedes ver la perspectiva, hacia dónde quieren ir y cómo le vamos a hacer para llegar ahí. Entonces, de eso se trata. Mi trabajo aquí va a ser hacerles preguntas, básicamente, y espero que haya participación para que ustedes me cuenten cómo se sienten en cuanto a dónde están y hacia dónde se dirigen y cómo van a llegar allá. Me gustaría comenzar con las respuestas a la primera pregunta que hice ayer. La pregunta era esta: ¿cuánta experiencia han tenido básicamente con el SSA o el costo de ciclo de vida? Entonces, la mayoría de los que respondieron dijeron que nunca han usado el SSA. Un porcentaje muy bajo, 5%, dice que lo usa seguido y el resto está en medio. Entonces, esto sugiere que actualmente el SSA posiblemente no sea una herramienta muy utilizada. Tal vez se están utilizando otros factores como costo total de propiedad u otros términos que se utilicen, digamos, no son muy utilizados. Pero la cuestión es hacia dónde quieren estar, en dónde quieren estar. Ahora, la pregunta que les hago es: ¿les gustaría utilizar la técnica de LSSA, que son las de mejor valor, mucho más a menudo de lo que han estado haciendo? Por supuesto, hay diferentes técnicas de contratación pública que son específicas a las situaciones, ¿no? No es una talla que le quede a todo mundo. Entonces, ¿cómo pensaríamos nosotros al respecto de las contrataciones públicas segmentadas? Podrían ser esa técnica para esto, esta otra técnica para esta otra cosa. Entonces, si a alguien le gustaría comenzar la plática, adelante, por favor. Necesito que alguien levante la mano. Adelante, por favor, quien quiera. No tengan vergüenza, por favor. Bueno, quería yo comentarle que ahorita en México está en el Congreso por aprobarse una nueva ley de obras públicas. Y en esta nueva ley se han recogido muchas iniciativas para mejorar la evaluación de ofertas, pero también para administrar los contratos. Una de las propuestas es precisamente el que se hable ya de una gerencia de proyecto y que mediante esta gerencia pues se analice realmente el ciclo de vida de los proyectos, porque lo que normalmente nos está sucediendo en México es que los proyectos se conciben, se diseñan para licitarse, pero no para administrarse. O sea, finalmente, una vez concluida la obra, se le paga al contratista y no se tiene claro pues los costos de operación, los costos de mantenimiento, los aspectos, digamos, las problemáticas a las que cada contrato se enfrenta y pues tenemos muchos ya contratistas que acaban tirando la toalla, ¿no? Acaban o dejando los contratos a medias o teniendo muchos problemas para pagarle los sobrecostos que implica la operación de los proyectos. Entonces, estamos ahorita, ¿para dónde queremos ir? Pues sí queremos incluir este tipo de metodologías. La realidad es que las iniciativas propuestas por la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción y las que las propias secretarías que desarrollamos obra hemos hecho, pues nos impulsan hacia buscar esta administración de contratos y a esta gerencia de proyectos, pero todavía falta que los diputados lo aprueben.
bien. Lo que usted me comentó parece ser que es posible, va a ser posible que esta legislación se va a aprobar o sigue todavía en duda o se está discutiendo. Bueno, ya se propuso, está el concepto de gerencia de proyecto incluido, pero todavía falta ver que los diputados lo aprueben y lo acepten. Incluye pues en todo esto pues, la deliberación sobre los aspectos que conllevan esta situación, sobre todo los incrementos en los costos. También implica el manejar a los contratistas ya como socios y también implica pues, cambios también fuertes que estamos incorporando en la parte de transparencia. Ahorita tenemos la complicación de que derivado de pues, el incremento de la exigencia en que las obras se contraten de manera transparente, ahorita se está implementando un protocolo de transparencia en donde pues se van a videograbar las llamadas, no debe haber contactos previos con los contratistas antes de las licitaciones, debe haber pues total rendición de cuentas de cada una de las etapas de las contrataciones. Y bueno, todo esto está en esta nueva ley pues tratándose de hacer más ágil, porque este protocolo realmente ahorita tiene un problema muy serio, porque implica que todas las contrataciones deberían de estar en este enfoque de transparencia vigiladas, bajo un contexto de cero contacto. Y bueno, pues por el otro lado la ley reconoce, la propuesta de ley que se está haciendo reconoce que tenemos que ver a los contratistas de una manera distinta, porque si bien preparamos un catálogo de conceptos, un proyecto, la realidad es que pues a la hora ya de operar un proyecto, de que ya se concluyó una obra y operarla, surgen muchos problemas en su operación, ¿no? Que no son los que normalmente se tenían previstos. Por ejemplo, ahorita con los problemas del precio del petróleo, la caída de ingresos por esos conceptos, pues ha repercutido en muchos aspectos en el manejo de las obras, ¿no? Muy interesante, muchas gracias. No, digamos que no es mi lugar hablar sobre la legislación mexicana, pero veo que por un lado quieren mucha transparencia, ¿no? Pero por el otro lado parece ser que el precio que ustedes pudieran pagar inhibe la comunicación. Y me parece que en mi experiencia la comunicación es por lo general muy útil, porque digamos que alivia la tensión entre Katy y Phil, ¿no? Estas dos perspectivas, y me parece que la comunicación es muy útil. Pero bueno, la pregunta sería cómo se hace esta comunicación correctamente, ¿no? Entonces, solo digamos para continuar la plática, digamos que esta ley, como está así promovida, digamos que se aprueba. ¿Qué es lo que quisieran hacer? ¿Se necesita otra ley? ¿Se necesita alguna regulación? ¿Algún comentario de este lado? Bueno, yo quisiera comentar sobre, en particular, los métodos del LCCA. Estos sí los aplicamos en México, pero de acuerdo a nuestra legislación no es al momento de la contratación, sino al momento de evaluar los proyectos para autorización por parte de la Secretaría de Hacienda, para poder tener la autorización de inversión, y ahí los compañeros de la Unidad de Inversiones de la Secretaría de Hacienda conocen mucho más a fondo el tema, y se aplican estos ciclos de vida, las inversiones, inclusive la parte de la vida del inmueble, y incluyendo el mantenimiento y todo esto. Pero eso se lleva
a un costo-beneficio, aquí le llamamos el costo-beneficio, y tiene que haber una autorización, pero eso actualmente en México es durante el proceso de la planeación y antes para la autorización del recurso. Podría ser aplicado y algunas de estas tendencias vienen en los grandes proyectos de infraestructura, ¿no? Donde sí creo que ahí es donde se puede aplicar ya durante el proceso de licitación, pero los APPs, ¿no? los contratos a través de asociación público-privada, sí pueden de alguna forma prever esta parte, porque son contratos que incluyen desde la parte del diseño y construcción hasta la operación del inmueble durante su ciclo de vida o un ciclo determinado de vida, ¿no? Entonces, creo que ahorita la legislación en México estamos un poco limitados para aplicar estos métodos a una generalidad por el tipo de contratación que llevamos. Yo creo que para los grandes proyectos sí tenemos la forma y sí lo llegamos a aplicar. Para la generalidad no. ¿Sí? Entonces, ¿qué les gustaría ver a ustedes que cambiara? Si es que algo quisieran que cambiara, ¿les gustaría que el LSSA se aplicara más frecuentemente durante la fase de adquisición y no tanto ya durante la contratación? ¿Les gustaría que hubiera ese cambio? Y si así les gustaría, ¿qué es lo que se necesita hacer para que esto suceda? Me parece que sí sería importante, sería fundamental que pudiera ser en ese sentido durante el proceso de contratación, pero sí la legislación tendría que cambiar. Y considero que sí se ubicaría profeso a los proyectos, a proyectos grandes, ¿no? En donde, porque como bien comentaba el ingeniero, sí, aquí nada más nos abocamos a la contratación de la obra y a su construcción. Ya la parte de mantenimiento es otra parte del proceso y ya es más un servicio, ¿no? No. Ok, entonces, como lo entiendo, parece ser que es como una segmentación, ¿no? Diferentes tipos de contrataciones públicas para diferentes cosas. Entonces, posiblemente habría que progresar en algunas fases para poder incluirlos en otro tipo de procesos de contratación. Bueno, ¿cuáles son otras cosas que a ustedes les gustaría alcanzar o cuáles son los pasos específicos que se tendrían que tomar para llegar a donde quieren ir? Por ejemplo, ¿piensan ustedes que la comunidad de contrataciones públicas, la gente que le responde a ustedes sus licitaciones, es decir, digamos que el próximo año, 2017, la licitación le pide a los oferentes a que proporcionen información para que ustedes puedan hacer una evaluación de LSSA durante la fase de adquisición? Entiendo que es la parte de planeación que se hace aquí, pero digamos que ya se le pide información a los oferentes para poder hacer un análisis LSSA. Y la fuerza de trabajo de adquisiciones, ya todas las oficinas entienden cómo se hace, pero ¿ustedes creen que la industria está lista para responder a ese tipo de requisitos? ¿Creen que qué podemos hacer para asegurarnos de que ellos también puedan ser un socio efectivo en todo este proceso? Aviento esa pregunta al aire, a ver. ¿A alguien le gustaría contestar? Me parece que para que pudiera ser el escenario que usted nos comenta y tenerlo ahora en México, tendríamos que romper paradigmas, cambiar paradigmas, y yo pienso que la industria sí podría responderle a México para poder evaluar propuestas en un procedimiento licitatorio a través de LSSA. Sí considero que la industria está preparada. Los que quizás no estaríamos preparados en este momento somos nosotros, las áreas contratantes, porque no hemos convivido con un esquema de contratación en ese sentido. Aun cuando mi compañero Julio del ISSSTE nos ha comentado que lo vemos en una fase previa
en la planeación, es solamente para, como lo entendí de él, para el proyecto arquitectónico, para definirlo. ¿Qué me puedes dar como proveedor en este costo de ciclo de vida de tu propuesta, o lo que me pudieras dar en la parte de planeación? Pero no en este momento para salir a contratar así. Necesitaríamos capacitación. Primero, adecuar el marco jurídico a tener un método de evaluación de costo del ciclo de vida para obra pública y servicios relacionados con las mismas. Y segundo, una vez que tengamos el marco jurídico en México como vigente, tener la capacitación todos para poderlo llevar a cabo. ¿Le gustaría responder a este comentario? Estoy de acuerdo con lo que dijo la abogada, creo que va en ese sentido. Ok, gracias. Señor. Bueno, creo que hay otro aspecto aquí más metido en el concepto de la planeación que tendría que revisarse. La manera en que México está organizado tiene un sistema de planeación democrático basado en una consulta cada 6 años, ¿no? Cada que se renueva el gobierno. Y sobre él se diseñan los planes, programas que se van a ejecutar en ese lapso, en esos 6 años. Y se diseñan proyectos prioritarios con base en las políticas que se quieren atacar. Pero el problema que yo veo es la estructura como actualmente tenemos las contrataciones nos obliga a contratar obra o un bien, y en muchos casos el hablar del suministro, incluida la operación, implica un contrato de largo plazo, un contrato o cuando menos debería de ser de 6 años, creo yo, pues para poder ver este análisis de ciclo de vida y obtener las mejores ventajas de muchos equipos en el largo plazo. El problema es que los contratamos de manera anual y de manera anual los rendimientos, las capacidades de los equipos pues no reflejan un gran cambio, ¿no? Entonces estamos comprando caros, creo yo, porque si compráramos a 6 años, bajo ese esquema de rendimientos, no solamente de utilidad en el momento, podríamos tener ahorros en el largo plazo, pero no los estamos evaluando de esa manera. Por ejemplo, el fotocopiado y todos los servicios actualmente ya se subrogan y se manejan sin comprar los equipos. Realmente pues, se contrata el consumo de copias en las fotocopiadoras, pero no estamos comprando las máquinas. Entonces, eso debería de ser para las impresoras, para muchas cosas de oficina, pero también podría servir para los mantenimientos carreteros. Por ejemplo, nosotros ahorita tenemos una iniciativa de prolongar los mantenimientos para que sea más atractivo y sea mucho más rentable para el inversionista el proponer un ciclo de vida pues, que le sea más beneficioso y que a la vez para el Estado le sea más rentable. Actualmente, si nosotros pedimos una reparación de carreteras, un bacheo o una reestructuración de la carpeta asfáltica, pues la hacen, se cubre una cierta calidad de material, pero el aforo, el peso, las dimensiones de los vehículos, acaba la carretera en 6 meses. Entonces, lo que le pagamos a esta persona en estos 6 meses no fructificó ni compensó el que al menos durara 2 años. Y para que durara 2 años a lo mejor se requieren asfaltos modificados, con polímeros, con cosas que mejore su calidad, pero eso implica más caro.
Y el ser más caro implica que pues se pudiese contratar pensando en el ciclo de vida de eso, porque ese asfalto modificado dura 6 años o 5 años, pero para contratarlo pues implicaría que se le pudiese pagar al inversionista el mantenimiento durante esos 5 años, pero no lo contratamos así, ¿no? Muy interesante, muchas gracias. Entonces, esta es una preocupación común, ¿no? No están solos en este tipo de situación. Pero lo único que me gustaría comentar es la tasa de descuento. ¿Se acuerdan que mencionábamos ayer? Esta tasa de descuento, mientras sube la tasa de descuento, los años que se utilizan sube, porque la tasa de descuento puede hacer que los años, el costo en los años más adelante sea más pequeño, ¿no? Entonces, si pensamos en cómo podemos tener un punto de vista, por ejemplo, mantenimiento de carreteras más a largo plazo, este tipo de análisis podría actuar como una falta de incentivo, porque la tasa de descuento es muy baja, es muy alta. Entonces, este tipo de fórmula, no sabemos qué va a pasar en el año 5, 6, 7, 8, puede ser poco importante en el análisis LSCA, pero entiendo perfectamente la preocupación que me menciona. Muchas gracias. ¿Hay algún otro comentario en este tema? ¿Alguna otra perspectiva? Hace 3 años se realizó una iniciativa por parte del IMT, el Instituto Mexicano del Transporte, con respecto a carreteras, de realizar este estudio LSCA. Como ya se menciona, ya se realiza más en el costo-beneficio, pero lo que propone el IMT es realizar este tipo de estudio después de que se haya realizado el proyecto, incluso 5 años después, para garantizar que se haya cumplido con el ciclo de vida y todo esto, y también es una manera de garantizar que las empresas estén trabajando correctamente, ¿no? Y pienso que a futuro también podría servir para evaluar a las empresas que están participando en la licitación. Muchas gracias. ¿Esta evaluación al final del proyecto se utiliza de forma frecuente o rara vez? No, incluso en estos días no se realiza, simplemente es para realizar el costo-beneficio antes de iniciar el proceso de licitación. La propuesta es inclusive realizar esta evaluación de ciclo de vida cada 5 años después de haber realizado el proyecto. Ok, entonces, de hecho tenemos aquí una sugerencia, no estoy muy seguro si se ve, pero ahí dice monitoreo y evaluación. Monitoreo y evaluación durante el ciclo de vida del contrato puede ser algo útil, ¿no? Puede aumentar la confianza. En algunas ocasiones van a revelar cosas que a lo mejor no querían encontrar, ¿no? A lo mejor se puede ver que el contratista no hizo un buen trabajo y que a lo mejor se están pagando dinero para operar la carretera, pero conforme va avanzando el tiempo, cuando se van enterando de que también la realidad se vincula con lo que dijeron, entonces podemos saber cómo se desempeñó el contratista y tendrán ustedes más confianza en la interpretación de los datos. Y así ustedes pueden hacer un mejor trabajo para calificar a sus contratistas y que pueda haber una mejora continua en calidad. Pero muchas gracias por la sugerencia y por el comentario. ¿Hay algún otro punto? Me parece que alguien mencionó hace un momento que la industria está lista para participar en las evaluaciones de ciclo de vida, LSCA. Posiblemente es el lado del gobierno los que no estén listos, ¿no? Entonces, ¿están de acuerdo ustedes con esta declaración? Y si es así, ¿qué se requiere hacer? ¿Es un tema de capacitación solamente? ¿O se tendrá que redefinir el rol de cada trabajo? A lo mejor una carrera especializada, no sé, solamente son mis ideas, ¿no? Bueno, yo difiero un poquito con la opinión aquí de la abogada, porque aquí las leyes se hacen en consenso, no es nada más lo que dice el gobierno, sino cuando ya se va a sacar cualquier ley de adquisiciones o de obra pública o referenciado a
a cómo se van a sacar o se van a licitar o se van a presupuestar las obras, siempre se pide un consenso del gobierno con las cámaras, con las industrias. Y usualmente hay mucha, o sea, yo participo en los grupos de las cámaras que van con CFE, y usualmente son las que te piden, no, es que no estamos tan listos, espérame. Sobre todo ellos lo que protegen son a las medianas y pequeñas empresas, que son las que menos podrían presentar propuestas bajo ese tipo de evaluaciones, porque de alguna manera preparar propuestas les cuesta dinero. Y si no ganan, pues eso es algo que ellos pierden. Entonces, sí hay algo también de falta de capacitación de nuestras propias empresas. ¿Sí? Cuando sí se han hecho, pero son grandes, da tristeza que los que sí le entran, la mayor parte de las empresas que le están entrando a este tipo de evaluaciones son extranjeras, o las personas mexicanas que se tienen que asociar con las extranjeras porque tienen el know-how hacia adentro. Nuestras propias cámaras industriales no han querido o no han sabido hacer esa labor para que se capaciten nuestros empresarios para salir solos a competir bajo este esquema. La perspectiva es diferente, las pymes, lo que es nacional, del extranjero, tal vez hay segmentación en estas áreas que menciono, pero me refiero a quién está listo, quién no, y qué preparación se necesita. Hay que pensar en esto otra vez, tal vez de forma granular o minuciosa, tal vez no es nada más de una forma u otra, pero quiero escuchar sus preocupaciones, ideas, temas. Hemos hablado un poco de monitoreo y evaluación, hemos hablado también de si la comunidad de contratistas están ya listos, estamos hablando si hay otras estructuras en el procesos del gobierno que requieren atención. Por ejemplo, si transitamos más y llevamos las contrataciones a este análisis del mejor valor o al LCSA, bueno, también se espera que haya quejas o que hay más datos involucrados, y en el mundo del mejor valor realmente también hay que pensar qué es lo que se está haciendo y qué tan subjetivo se puede ser. Hay procedimientos, sistemas de disputas que también son los correctos para enfrentar sus preocupaciones, o también creen que se requiere invertir más en el tema del mejor valor o del valor por dinero, y precisamente en este tema de los aspectos subjetivos que se pueden establecer como métodos de evaluación. Básicamente se basan la evaluación en el juicio profesional de quien va a determinar o va a calificar. Aquí el tema es, en México, cómo podemos alinear ese juicio profesional de quien va a determinar una contratación con quien lo va a revisar, lo va a fiscalizar, el auditor. Pero no solo eso, sino también con los participantes en un proceso de contratación, y además con la percepción social que tenemos. Creo que incluso nuestra legislación nos permite optar por un sistema de valor por dinero, pero los funcionarios no lo hacen por temor, incluso no solo a la fiscalización de las autoridades, sino al escrutinio de la sociedad en general, porque no queda claro estos métodos de evaluación, son subjetivos totalmente. Y además los sistemas de inconformidades pues también tendrían que estar basados en un juicio profesional. Entonces son aspectos muy complejos en un sistema jurídico como el que tenemos en México. Quizá en Estados Unidos tienen mayor libertad por su propio sistema jurídico, pero aquí el tema es cómo transitar nosotros por la base jurídica que ya tenemos. Eso es de ayuda, mucha ayuda. Sugiere también entonces que existe, digamos, otro interviniente que tiene que estar también comprometido, informado, que son la sociedad civil, ciudadanía y otros organismos. Si no hay consenso, hay que pensar en el consenso. Podemos hablar como tecnócratas, ¿sí? Como economistas.
como analistas de negocio, podemos hablar como abogados, podemos hablar, pues sí, tecnocráticamente de cómo poder encontrar el mejor valor a través de estos análisis, pero también nos lleva a las cuestionantes planteamientos sociales, como en el caso que les planteo de Carolina del Norte. Allí el enfoque que se le dio al proyecto fue tecnocrático, para seleccionar el contrato y qué contratos utilizar, y cómo este análisis del costo de vida tenía que delimitarse ese marco, y todos se fueron sumando todos los números pertinentes, pero se tenía que pensar también en el otro interviniente de la aprobación social, en el consenso de la ciudadanía, requería también aprobar. Entonces ese contrato fue atacado antes de ser celebrado. Es muy importante lo que usted señala. Voy a hacer la siguiente pregunta. ¿Aquí tienen algún mecanismo? ¿Tienen algún mecanismo que permite al gobierno, a las dependencias de gobierno o al gobierno en su totalidad? ¿Ese mecanismo puede ayudarle al gobierno a comunicar los nuevos enfoques? Por ejemplo, si entra en vigor esa legislación, pues ¿qué más va a cambiar después de la entrada en vigor? ¿Cómo la ciudadanía, organismos no gubernamentales, la gente que tiene, bueno, cierta educación, está participando ya activamente, pero cuando ya entre en vigor y se implemente y entre en efecto, ¿qué otro tipo de comunicación se requiere? ¿Y quién se va a encargar de comunicar? Esa es una pregunta para ustedes. Señora. Bueno, yo creo que utilizar este tipo de metodologías implica una transición paulatina, porque efectivamente no nada más es una cuestión de insertar en la norma la obligatoriedad de usar el mecanismo que se determine. Como ya han comentado, en México tenemos el tema de utilizar el análisis costo-beneficio, que yo pudiera considerar que es lo más cercano a lo que estamos, al análisis que estamos revisando ahora. Y este tema de costo-beneficio ya está regulado o inserto en nuestra legislación, pero además ya de manera precisa ya hay mercados en los que se determina cómo utilizarlo. Por ejemplo, en materia de tecnologías de la información, los lineamientos específicos de la materia ya regulan que debe elaborarse un estudio de factibilidad para determinar si el bien se va a arrendar o se va a comprar. Se tiene que elaborar este análisis costo-beneficio para involucrar los costos directos, costos indirectos, etcétera, y ya posteriormente iniciar el procedimiento de contratación. Entonces es ahí donde yo veo que este tránsito a utilizar este tipo de metodologías es muy paulatino y va siendo efectivamente por sectores, porque es donde se ve que va habiendo aceptación de manera seccionada, yo lo podría decir, pues, ¿no? Sí es importante la parte de costo-beneficio, pero digo, en un ejemplo, en un proyecto quizá de infraestructura, donde se tiene ya cuál es el costo-beneficio que se va a tener, quizá existe un beneficio de carácter social, existe un beneficio de carácter económico, pero aquí podemos ir a la parte de la subjetividad. ¿Qué pasa en un proyecto de infraestructura donde se va a afectar el medio ambiente? ¿Cuánto vale la afectación al medio ambiente y cuánto va a costar restaurar esa parte de la afectación al medio ambiente? ¿Cómo voy a determinar ese valor para que quien me lleve a cabo esa obra, incluso no solamente restablezca lo que estaba, sino que lo mejore? Que eso va a tener un impacto de manera indirecta para un beneficio. ¿Cómo cuantifico? ¿Cómo califico? Que esa es la parte muchas veces de lo que podemos tener de valor por dinero. Aquí ya tenemos dos partes, es el beneficio social y el económico, ese ya está, pero el beneficio que se genera a través del ambiente es un beneficio de manera indirecta también, o el daño que se le puede generar. Y el monto por restaurarlo puede ser incuantificable incluso. ¿Sí? Yo quiero proponer lo siguiente y simplifiquemos el diálogo. Resumámoslo a 2 puntos, algo que Dan y Steve ya mencionaron. Este diálogo es sobre la gente. Al final del proceso es gente, es para las personas. Y número 2, estamos hablando sobre la gestión del cambio. Sabemos en dónde estamos, tenemos una idea del lugar al que queremos llegar y este diálogo nos lleva a enfrentar las gestiones del cambio, la parte ya procesal de planeación con la que tenemos que gestionar este cambio y saber quién va a hacer qué y cuándo van a hacer las cosas, quién necesita capacitación, qué tipo de capacitación, qué tipo de normatividad, qué tipo de sistemas de monitoreo y evaluación se requieren, en dónde debemos mejorar. Tal vez necesitamos mejorar los sistemas de quejas para el tema de contrataciones.
Bajo ese contexto también despierta mi curiosidad. Quiero saber cómo, la respuesta al cómo es que el gobierno, el administrador se moviliza, cómo funciona, qué funciones inicia para que el cambio también se dé. Quiero saber si tienen un plan ya en efecto hoy, en vigor hoy, tal vez con alguna secretaría, a través de una secretaría o en toda la estructura del gobierno federal para lograr dar continuidad y progresar en ese alineamiento. Quiero saber si alguna secretaría puede describir algún plan que tenga ahora en presente para ir transitando por la vía mencionada. Es justo entonces decir que no hay una secretaría o un funcionario en auditorio tenga algún plan, que haya alguna planeación, un plan para lograr la migración hacia esta vía que nos lleve al análisis, que el idóneo valor, el LCCA, algún objetivo que quieran describir para que tengan, tal vez quieren que su sistema de contratación sea diferente en el futuro, pero quiero escuchar de los planes de las secretarías, o hay algún mandato general de SFP o del Ejecutivo, o sé que hay algunos decretos sobre las mejoras del sistema de contratación. ¿Cómo se planean? ¿Cómo se programan? Sí hay áreas de innovación, al menos en esta Secretaría de Comunicaciones, en donde se está analizando pues las tendencias, ¿no? Las tendencias mundiales y hacia dónde deberíamos de ir. Siendo comunicaciones y transportes un sector de alta tecnología, porque todo está cambiando diario, pues es difícil tener unos parámetros específicos para el momento. Lo que sí es, en términos de las concesiones, de los contratos de concesión y de largo plazo, se han diseñado pues, campos de acción donde puede participar el sector privado y en qué áreas de oportunidad se deberían de privilegiar esos proyectos que transiten hacia este tipo de metodologías de evaluación. Por ejemplo, nosotros tenemos en lo que es las asociaciones público-privadas, tenemos los proyectos APPs, pero también tenemos los proyectos para aprovechamiento de activos. Entonces, en ese sentido, el concesionario o el posible concesionario, pues presenta alternativas de aprovechamiento de los activos. Y es en estos aprovechamientos que este análisis pues del ciclo de vida del proyecto como tal, pues nos va a decir quién está proponiendo algo más rentable. Pero está abierto a que ellos lo presenten, a que ellos presenten una tecnología superior, a que ellos presenten materiales de mejor calidad, porque pues no podríamos tampoco ahorita manejar un parámetro estándar. Primera porque pues implicaría mucho dinero e implicaría que las empresas inviertan o se capaciten en un tipo de tecnología que a lo mejor no es de su interés, ¿no? Ese es. Thank you. Quiero saber si esa es la vía a la que quieren, ese es su rumbo. Entiendo que cuesta mucho recurso, pero esa es la vía, ese es su rumbo, hacia donde quieren ir. Sí, la vía es pues estar innovando y mejorando la tecnología, los materiales que se usan, pero ahí pues tratando de que en los aprovechamientos de los activos lo hagan con base en un plan, en un manejo de proyecto pues de mejor utilidad, ¿no? Que ellos propongan, porque nosotros no lo tenemos ahorita definido como cuál es la mejora que queremos obtener en cada uno de los sectores, ¿no? Gracias. Gracias. Voy a hacer otra pregunta y disculpo por mi ignorancia.
quiero saber si la comunidad que está en contratos del gobierno federal, tienen algún mecanismo de comunicación entre ustedes, hay alguna vía de comunicación entre ustedes, tienen algún foro para los profesionales en contratos, para la Secretaría de Vialidad, de Carreteras, de Agua, CFE, todos los involucrados. ¿Hay algún foro, algo en donde ustedes puedan, bueno, dialogar entre sí? Si hay un foro, ¿no? Muchas gracias. No tenemos en México un foro donde los responsables de la contratación pudieran compartir sus experiencias y pudieran hacer una retroalimentación a otros. Yo pensaría que la Secretaría de la Función Pública ha hecho grandes esfuerzos por impartirnos capacitación a todos los actores en estas materias de contratación pública para tratar de uniformar los criterios de aplicación de la ley en el nivel federal, sobre todo. Sin embargo, el foro que usted me pide saber, hoy por hoy no lo tenemos. Existe la capacitación estandarizada que pueden ver entre ustedes, pueden voltearse a ver como pares y saben que todos tienen la misma capacitación que básicamente el que está a un lado, ¿no? Hay experiencia que se puede compartir aún así y es uno de mis pensamientos que se expresa a través de la diapositiva que les di. Estamos aquí coadyuvando a lograr el cambio. Este proceso evolutivo nos permitiría también lograrlo cuando compartimos mejores prácticas entre pares, mejores prácticas en trabajo, experiencia, hasta los casos negativos. También compartir eso puede ser muy útil para que no tratemos de estar resolviendo las situaciones solos. Por eso me preguntaba si aquí hay hoy un mecanismo de ese tipo, que sea un mecanismo facilitador, para que sea un centro, un foro para compartir. Y como les dije, puede ser algo muy simple, un foro tan simple como una lista de correo electrónico, hasta un grupo de Facebook o algo así. No me refiero a un foro elaborado, sino tener esto podría ayudar a la comunidad de profesionistas en contrataciones, a generar censar y llegar a un consenso de cómo realmente se pueden hacer las cosas en las distintas secretarías o la estructura del gobierno. Y esto les daría mayor capacidad para lograr innovación y comunicarse de manera interna y hacia el exterior como funcionarios de gobierno. Por eso pregunto si hay alguna especie de mecanismo similar al que les pregunto. ¿Tienen otros, por ejemplo, para vialidades, carreteras o tal vez algún foro para especialistas de defensa o Fuerzas Armadas? ¿O hay gente que pueda comunicarse en esa estructura en la totalidad, no nada más en su institución? En el sector de comunicaciones y transporte sí hay en ciertas áreas conferencias y coloquios o congresos que organizan, por ejemplo, la Asociación de Vías Terrestres o la Asociación de Estructuras, de todo lo que implica el manejo de la elaboración de puentes y demás. El Instituto Mexicano del Transporte también pues capacita en términos de las normas que se tienen que seguir técnicamente para la construcción de carreteras, puentes, métodos de transporte y demás. Pero lo que creo que va más enfocado a su pregunta es si estamos coordinados para un cambio, y creo que en ese sentido todavía las 16 o 17 dependencias que somos no estamos colaborando en conjunto para un cambio en materia de eficientar la contratación de proyectos, sobre todo de alta inversión. Por otro lado, la Secretaría de Hacienda tiene un centro de profesionalización para lo que es la elaboración de los proyectos de inversión, y se da capacitación a todos los sectores para el manejo de
pues de las mismas metodologías, entender lo mismo sobre qué es la TIR, qué es el VPN, qué es el costo de anualidad, el manejo de valor anual equivalente y demás, pero no hay en sí una profesionalización en términos de para dónde vamos. Estamos más bien capacitando lo que tenemos. Entonces, en realidad no hay un cambio pensando en un gran cambio, no estamos Gracias, señor. Gracias. Gracias. Con el fin de abonar un poco a este tema de los organismos de comunicación que tenemos en el gobierno federal, sí, efectivamente no existe un foro que involucre a todas las dependencias y entidades que llevan a cabo contrataciones, pero creo que sí se han hecho esfuerzos importantes en tratar de al menos agrupar por sector. No en todos los casos ha sido exitoso. Por ejemplo, tenemos el caso de las comisiones consultivas mixtas, que la ley de adquisiciones las prevé, pero en la práctica quizá no fueron muy funcionales. Tenemos el caso de la Comisión Negociadora de Precios de Medicamentos, que creo que es uno de los casos más exitosos que hay en México, en el que pueden llevar a cabo contrataciones de medicamentos de manera o a precios muy convenientes, pues. Tenemos, por ejemplo, la Comisión Intersecretarial de Apoyo a MIPYMES, en el que se ve específicamente las metas que en materia de contrataciones, tanto de adquisiciones como de obras, se pretenden lograr para apoyar a las MIPYMES. Y tenemos, no sé, por ejemplo, también la Comisión Intersecretarial de Desarrollo de Gobierno Electrónico, que si bien su materia sustantiva es el tema de TICs, tienen también dentro de sus temas la agenda de cómo comprar mejor la tecnología de información. Entonces, creo que sí ha habido esfuerzos en el gobierno federal por generar estos foros, pero temáticos. O sea, no hemos logrado un foro común, pero sí sobre ciertos temas en particular. Gracias. Pregunto si estas comisiones son un ejemplo interesante, es un corte transversal, me parece que entonces es intersectorial, como usted menciona, puede ser una idea bajo el contexto del que se habla, pero también podríamos hablar de algunos canales menos formales, de Twitter, Facebook u otros canales de comunicación, no necesariamente, depende de la operación aquí, pero no necesariamente se requiere tanta formalidad, simplemente puede ser que se habilite y comparta la comunicación. Es como mi preferencia personal, yo prefiero el uso de herramientas simples, fáciles. Si hay una vía simple y fácil en donde no se necesita legislar o aprobación de muchos intervinientes para hacer algo, tal vez pueden tener un grupo de Facebook, una cuenta en Twitter o algo así que permita que estos profesionales se comuniquen de esa manera, puede ser útil el proceso. Entonces, quiero dar continuidad, me quedan unos cuantos minutos, quiero hacer ahorita una pregunta. Estoy tratando de provocar, de alentar, estoy tratando de alentar el pensamiento fuera del marco, del marco que hay. ¿Qué podemos tratar de hacer? Después de la capacitación en la que hemos participado por 3 días, todos vamos a regresar a nuestro escritorio el lunes, tendremos muchos correos, mucho apilado en el escritorio, vamos a estar retrasados con el trabajo que dejamos en oficina, así es. Pero imaginen regresar el lunes al escritorio y decir, voy a intentar algo nuevo. Quiero preguntarle al secretario, quiero preguntarle a algún par, alguna agencia o dependencia también sobre sus programas de capacitación, a quien ustedes digan, quieren hacer las cosas diferentes, lo que en inglés se llama un programa piloto, un experimento, si es como un programa experimental. No tiene que ser de gran dimensión, no tiene que ser un esfuerzo complejo, puede ser una forma especializada de capacitar, pueden encontrar formas nuevas para comunicarse con la industria, podemos ver qué pasa para lograr la adquisición, pueden encontrarse vías distintas para la adquisición en contraste con las previas formas. ¿Qué pasa si les parece intentarlo cuando regresen a sus escritorios el lunes, hacer algo así? Bueno, hay en la aplicación del análisis del ciclo de vida del proyecto, hay una gran área de oportunidad. Bueno, aquí se comentó
que para evaluar un proyecto desde el punto de vista socioeconómico o desde el punto de vista social de la sociedad, en la etapa de preinversión, es decir, voy a dar un panorama. Cuando tenemos una necesidad o un problema social, a partir de este problema social o de esta necesidad que se tiene que resolver, se plantea o se buscan alternativas, las cuales se evalúan a través de este análisis costo-beneficio y se elige alguna de ellas, ¿verdad? Luego se da el proceso de contratación y después la ejecución del proyecto y después de la ejecución, ya que se concluyó la ejecución, que es en donde se construye la infraestructura, pues ya se opera y genera los beneficios para los cuales fue construido y para los cuales se diseñó. Y al final de su vida útil, pues ya se toma alguna decisión si se renueva o si se detiene y se desmantela o lo que tenga que ocurrir en ese momento. Yo me voy a referir a la etapa de preinversión, que es en donde se tiene que presentar la evaluación socioeconómica y se presenta un análisis de las alternativas. Ahí parte de esta evaluación que está en lineamientos que emite la Unidad de Inversiones de la Secretaría de Hacienda, se tiene que presentar el costo total de cada una de las alternativas. Es decir, es ahí donde en la etapa de preinversión entra el análisis del